Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por venir a esta charla, jornada, como queréis llamarlas, digamos, que están en paralelo, como digamos, actividades paralelas de la exposición Éxodo. Pediros disculpas por la tardanza, pero cuestiones de última hora, pues hemos tardado un poquillo más en empezar, pero creo que la espera nos va a, digamos, a provocar un problema, porque va a ser una charla súper interesante para todos y todas. Deciros que cuando inauguramos la exposición estábamos enormemente ilusionados con esta exposición, porque creemos que era una exposición que iba a hacer referencia en la comarca y diríamos nosotros también incluso en la provincia, y los datos lo están corroborando. Estamos hablando de más de 2.500 personas han pasado ya por la exposición. Creemos que es una exposición de gran nivel, y lo es de gran nivel, y creo que la acogida que ha tenido del público y seguirá teniendo, pues no olvidemos que hasta el día 20 estará todavía abierta al público, pues ha sido impresionante, y creemos que en la apuesta por la cultura, aparte de que la cultura es segura, es una apuesta segura. Es decir, en los dos ámbitos. Creemos que debemos de dejar de pensar en la cultura como en algo, digamos, residual o algo que es añadido, sino apostar por la cultura, porque entendemos, además de que, ya digo, es algo que nos enriquece personalmente, también reactiva y motiva mucho la economía de cualquier municipio, y el de Tarifa evidentemente también la ha avanzado. Estamos hablando de que en el puente del Pilar, que veníamos con una buena tendencia de visitas a Tarifa, y creíamos que el puente iba a ser complicado por la levantera que íbamos a tener, y todo el mundo ve el tiempo antes de moverse, y dice, bueno, con la levantera a mover, que viene a Tarifa con la levantera que pone en rojito, ¿no? En el Uiguro, aquí no va a venir nadie. Pues hemos tenido un puente de categoría, de que tenemos tenido una gran afluencia, y eso es debido a, bueno, digamos que Tarifa tiene su marca, tiene la gente de Tarifa, pero también es debido a estas actividades que hemos tenido culturales. Hemos tenido muchas actividades culturales, y la exposición, estoy seguro, la exposición Éxodo ha tenido mucho que ver en nuestra buena tendencia en octubre. Así que agradecer de nuevo a los comisarios, agradecer a todas las personas que han colaborado en esta actividad, y creemos que el enriquecimiento de esta exposición también viene aparejado con esta charla que tenemos hoy. Gracias, Pedro, por vuestra presencia. Creemos, cuando se presentó esta exposición, se le puso mucho hincapié a esta charla, y también se quería y se pretendía que fuera participativa. Por lo tanto, creo que así la van a diseñar, y se ha diseñado esta exposición, así que esperemos que la disfrutéis, digamos, que os remueva y os conmueva, ¿no? Que creo que también es importante, que muchos de los que estáis aquí sabéis de lo que se habla, y las preocupaciones y las problemáticas que conlleva la migración, porque la habéis vivido muchos años junto a nosotros en el pueblo de Tarifa. Así que nada más, os dejo con los demás ponentes, ¿no? Entiendo que si queréis comentar algo más o lo que sea, y si no, pues empezamos cuando queramos la oportunidad. ¿Empezamos directamente? Directamente. Pues nada, pues muchas gracias y bienvenidos, y ya empiezan la charla los compañeros. Y bien, nada más. Voy a empezar poniendo un vídeo resumen, un audiovisual, para que podáis hacer una idea de lo que vamos a tratar, y luego empezaremos con las fotos y iremos comentando, y mis compañeros aquí también irán interviniendo cada vez que quieran, y por supuesto vosotros podéis intervenir, ¿vale? Esto va a ser algo que quiero que haya feedback, ¿no? Que no sea solo yo hablando, porque entonces voy a tener que ir por más agua, y quiero que participéis un poquito, ¿vale? De todas formas, yo traigo aquí muchas fotos. Insisto en que intervengáis cuando tengáis que intervenir.
Bueno, conozco a mucha gente de aquí, pero para que no me conozcáis, yo soy Marcos, vivo en La Línea, nací en La Línea, una ciudad fronteriza, que es lo que quizás me ha llevado a mí a interesarme tanto por las fronteras, ¿no? Desde pequeñito veía las injusticias que pasaban. Yo recuerdo que mis padres me llevaban a la frontera y tenía que saludar a los familiares que teníamos dentro desde lejos, eso se me quedó grabado. Y bueno, mi trabajo, yo estudié informática, con 30 años lo dejé todo, por denunciar. Nuestro oficio pues, es dar voz a quien no la tiene, ¿no? Y contar sus historias, y lo intentamos hacer de la mejor manera posible. Muchas veces funcionan y otras muchas no, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es poner una serie de fotografías de fronteras. Vamos a ir hablando, vamos comentando con los compañeros, que saben igual o más que yo, y podéis preguntar lo que queráis, me interrumpís cuando queráis, y vamos a comenzar, ¿vale? Uno de los motivos por el cual ocurre esta migración entre África y Europa es la pesca, ¿vale? Europa hace acuerdos pesqueros con ciertos países y, claro, estos acuerdos pesqueros benefician a quien está gobernando en ese país, pero luego al pueblo no llega. Entonces, vamos con nuestras flotas, nos llevamos todos los peces y estas criaturas luego no tienen nada que pescar. Y lo que hacen con los cayucos, pues, venir a Europa, ¿no? Un país pobre al lado de un país rico, siempre va a haber ese movimiento migratorio, ¿no? Independientemente de que Europa está envejeciendo y necesitamos de los migrantes para subsistir, para trabajar, cosa que no entiendo por qué Europa lo está haciendo tan mal, en mi opinión, y está pagando a países como Marruecos o como Libia, ¿no? Para que haga de policía, para que interrumpa en cierto modo la migración, en vez de gestionarlo de otra forma. No sé si invirtiendo en los países de origen, no sé de qué manera, eso tendrían que hacerlo ellos, que son los políticos, pero creo que es un error intentarlo así cuando al final necesitamos de la migración, ¿no? A la vista está en los campos de Huelva, Almería y de toda España donde para recoger los frutos, siempre son migrantes los que hacen ese trabajo, ¿no? Esto es Dar es Salaam, la ciudad más peligrosa del mundo. Perdona, respecto, Marcos, respecto a lo que ha dicho de la pesca, es interesante lo que se está planteando aquí con Éxodo, de relacionar las migraciones con el cambio climático, porque están muy relacionadas. Ya Francisco Checa, catedrático de Antropología de la Universidad de Almería, planteaba hace años que el sistema de explotación de los invernaderos en la provincia de Almería y en otras estaba íntimamente relacionado con el sistema de explotación de las personas. El tema de la pesca es sustancial porque refleja muy bien esa doble explotación, la de los seres humanos y la de las costas. Aquí todos los mayores recordáis que había una flota pesquera formidable en toda la costa andaluza, muy especialmente en el campo de Gibraltar. Aquí en Tarifa había una industria conservera muy potente hasta comienzos de los años 80. ¿Qué ocurría con la pesca? No solamente es una explotación, como tú bien has dicho, de los convenios pesqueros internacionales con esos países, es una explotación de los propios trabajadores de la mar, que aquí conlleva todavía que se mantenga. Cuando el nuevo Pepita Aurora se fue a pique en Barbate, José Luis Tirado, tarifeño de adopción, hizo un documental sobre ese naufragio en el que demostraba cómo todavía en el mar se estaba utilizando el pago a la parte de cada uno de los trabajadores que iban a bordo de esos pesqueros. Querían decir que parte de los beneficios se reservaba al armador, que ya se reservaba a sí mismo los costes y los gastos de esa empresa, la mitad se lo reservaba al armador, la otra mitad iba a los trabajadores, y así llegamos a una situación como al finales de los años 70 había miles de personas que trabajaban en la pesca aquí y que dejaron de hacerlo porque sencillamente el pescado era caro, porque embarcarse en un pesquero, ir al sur o al norte de Cabo Nun, arriesgar su vida, al final no conllevaba unos ingresos grandes. Los convenios pesqueros con Marruecos, por ejemplo, empezaron peleando desde la Unión Europea, y primero desde España y después de la Unión Europea, una cuota de participación de los trabajadores en esos pesqueros. Finalmente se dejó de reclamar la cuota
pues sencillamente porque no había pescadores españoles o andaluces que quisieran embarcarse, porque ya no les suponía ni siquiera la pena el riesgo, y entonces ya se pasó a otra fórmula que son las que ahora están asentándose, que son las del partenariado con Marruecos, sociedades mixtas en las que los armadores sí siguen participando de esos beneficios. Acaba de haber una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre los caladeros saharauis, bastante controvertida, que nos dice muy bien lo que tú denunciabas de la hipocresía de los Estados a la hora de negociar estos convenios, pero lo cierto es que el trabajo en el mar ya no es rentable, haya convenio o no lo haya, solo es rentable para la explotación de los seres humanos y para la explotación de los caladeros. Las grandes factorías que están esquilmando en muchos lugares del mundo las reservas pesqueras y que están esquilmando la salud y el trabajo de quienes lo hagan, ya sea Antiarrosirmer, por cierto, enhorabuena por la foto y por todo ese mundo, ya sea en Senegal, ya sea en Mauritania, ya sea en Marruecos o en otros lugares. El problema es que la pesca ya no tiene demasiado futuro en las condiciones actuales de explotación. Solo si los armadores renunciaran a esos beneficios, y no van a hacerlo, tendrían algún sentido. Bueno, si me permitís, yo puedo dar un par de apuntes a lo que dice Juan José. Bueno, yo soy José Carlos Cabrera, para los que no me conocéis, porque sí que a Marco y a Juan José. Yo soy Juan José Pellejote, no me presento, ¿verdad? Bueno, yo me he tirado aquí en el campo de Gibraltar 17 años de mi vida. Yo me siento campo gibraltareño, he sido el mediador intercultural o traductor, como queráis, en el Centro de Protección Nuestra Señora del Cobre, el desaparecido centro de menores del cobre de Algeciras, desgraciadamente para este territorio y para Andalucía, donde se hizo un trabajo extraordinario durante muchísimo tiempo. Después he estado, y también hablaremos quizás de eso, porque has puesto fotografías de Belgrado con otro tipo o con otro fenómeno dentro de la inmigración, como los refugiados. He estado 3 años trabajando para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y ahora me dedico a asesorar a determinados gobiernos regionales, ¿no?, sobre políticas referidas a infancia y también a políticas migratorias. En este sentido, y al hilo de lo que dice Juan José, deciros que uno de los grandes armadores que hay en España, que está ahora mismo pescando en Senegal, y fundamentalmente en Senegal y en Cabo Verde, vive en el campo de Gibraltar. O sea que estas realidades que nos parecen a veces lejanas conviven con nosotros a diario. Y bueno, parte de lo que vemos es parte del reflejo de lo que hacen pues vecinos con los que comemos, desayunamos juntos, etc. También quería comentaros una pequeña cosa. Yo ahora mismo estoy asesorando al gobierno de Euskadi, y a nivel de integración, ya en otro plano, pues tenemos una comunidad, curiosamente, de pescadores senegaleses en un puerto muy concreto del norte de Euskadi que no solo trabajan en la mar, sino que un aspecto que le interesa mucho también al gobierno vasco, han sido capaces de ser una comunidad extranjera que ha aprendido el euskera. Y eso lo valorizan mucho, ¿no? Claro, dentro de ese entorno, lógicamente. Y es interesante desde el punto de vista de los procesos de inclusión, ¿no?, para los que nos dedicamos, bueno, a que estas personas no solo ocupen espacios dentro de la economía de nuestro país, y donde esperemos que no haya explotación, como pasa en terceros países, sino que además pues, acaben siendo o identificándose la población de recepción con esas personas que están trabajando. Así que bueno, que hay sitios donde se están haciendo las cosas verdaderamente bien y son interesantes. Ojalá se extienda. Me parece interesante cuando hemos hablado de que la sociedad europea necesitaba mano de obra, ¿no? Por la parte de derechos humanos, cuando decimos necesitamos, ¿qué significado? Es el uso de mano de obra, lo que no hemos podido gestionar nuestros recursos humanos, entonces la inmigración también lo necesitamos, ¿no? Muchas veces se queda como, siempre la inmigración va a ser como el uso, ¿no? Como la sociedad europea que no ha podido tener una visión futura por la calidad de vida falsa o calidad de vida que vimos en el futuro, ¿no? Que una persona de 40 años todavía no pensaba que tener niños, lo que sea, hay muchos factores, ¿no? Para no entrar en los detalles. Hablamos ahora que necesitamos la inmigración, pero los gobiernos miran a otro lado. Igual
no es así. Cuando hablamos de la materia prima, que hablamos de 200 millones de personas en Europa, de la materia prima que necesitan estas 200 millones de personas, Europa no lo tiene. Entonces, ¿cuál es el juego político o geopolítico, podemos hablarlo así? Esto cuando hablamos siempre como actores sociales o tenemos una visión sobre la inmigración, siempre hablamos de que necesitamos la inmigración, pero nunca damos el punto por qué necesitamos y qué estamos haciendo, porque queremos una calidad de vida. Al coste de esta calidad de vida, como Europa por ejemplo, vivimos como vive 4 planetas, entonces hay una planeta vive peor, y es como un aprovecho siempre, y hay mucha terminología que usamos, queremos que corregirla un poco, porque me tiraba mucho atención cuando hablamos. Lo que necesitamos son las personas, no la mano de obra, las personas. Europa se tiene que rejuvenecer, necesitamos a las personas, eso te lo digo yo. Yo sé que ellos necesitan la mano de obra, explotación, luego hablaremos de eso porque es que no hemos llegado a esa foto, pero sí está bien que lo adelantes porque hablaremos de ello. En cuanto a Telle, ¿sabes lo que es eso? Gasolina. Obligamos a que estas criaturas pesquen ilegalmente tirando gasolina, hagan explosiones, para coger estos peces que dejan la flota europea. Aquí también lo hicimos, Marco. Ya, aquí se utilizaba dinamita para poder sacar mejores recursos en los caladeros de enfrente. Pues yo lo desconocí. Pero en África se está haciendo y se está cargando el fondo marino porque tienen que pescar de alguna forma. ¿Vale? Vamos a seguir luego. Nos situamos aquí ya en Marruecos. Estas son las cuevas de los montes de Tetuán. Estas personas crean unos campamentos ficticios cercanos a la carretera para que los mejanis, que son las fuerzas auxiliares militares de Marruecos, piensen de que ellos viven ahí, ¿no? de que están en esa zona, ¿no? Y luego ellos viven más hacia el interior, en cuevas y en campamentos que están en el interior de la montaña, ¿no? Ahora, este es el interior de la cueva. Las condiciones ya estáis viendo, no hace falta describirlas. Para mí son inhumanas. Todos tenían problemas estomacales porque beben agua de río, claro, nosotros cuando fuimos aprovechamos para llevar pastillas, llevamos mantas, llevamos todo lo que podíamos. Esto es un cementerio musulmán que está en Bukalef. Bukalef es una zona de Tánger, un barrio donde viven muchísimos migrantes, y recibí una llamada de un migrante, porque yo tengo contacto con varios de ellos, de que había 80 personas durmiendo en un cementerio porque los habían expulsado de los pisos pateras de Bukalef, ¿vale? Y no habían tenido otro sitio donde irse más seguro que el cementerio. Yo cuando llego a las 6:30 de la mañana, 7 menos algo, y me veo gente durmiendo encima de las tumbas, a mí es que se me cayó el mundo, ¿no? De hecho, cuando yo llegué aquí había otro que se estaba levantando, y hablando así un poco con eso, luego pude hacer la foto esta, pero es tremendo que tú llegas a un cementerio y veas personas viviendo y durmiendo encima de las tumbas. Para mí fue total, ¿no? Esto sigue siendo igual, esto es el cementerio. No todas las tumbas son como las que hemos visto blancas, muchas son simplemente piedras, ¿vale? Esto es el cabo de Malabata, ¿vale? Estas personas llevan la balsa de juguete, la que se van a embarcar, va aquí, protegida para no pincharla. Estos son los remos, muchas veces fabricados por ellos mismos, de madera. Esto se ve así porque es de madrugada, obviamente, la cámara está a 10.800 ISO, para todo lo que da. No puedo utilizar flash, no puedo utilizar nada, ¿vale? Para no desvelar la situación de ellos. Y ellos me permitieron que la acompañara porque me conocían. Sabían lo que yo hacía y lo que yo estaba haciendo con mis fotografías, ¿no? Aquí están inflando la balsa, ellos se tumban y estiran las piernas, las unen unas con otras para desliar la balsa encima de sus piernas y que no se pinchen, ¿vale? Este chico que está inflando la balsa, la siguiente vez que lo intentó se ahogó, ¿vale? Aquí vemos el estrecho de Gibraltar, que parece que está tan cerca, y es un cementerio que tenemos.
aquí os quería comentar también, normalmente los marroquíes vienen en pateras de madera, ¿vale? Y los subsaharianos vienen en embarcaciones como esta, a motor, neumáticas a motor, o en las balsas de juguete típicas que vemos, que luego saldrá aquí, ¿vale? Esta foto la hice con la Guardia de Finanzas italiana. ¿Por qué? Porque estaban aquí participando en la operación Índalo de Frontex, colaborando con España, y curiosamente España, a mí, bueno, ni a mí ni a ningún periodista nos dejan de subir a las embarcaciones para poder hacer nuestro trabajo, por nuestra seguridad. Pero vienen los italianos que no quieren rescatar en su país, pero sí vienen a ayudar aquí a rescatar, y sí me permiten subirme en la embarcación. Un poco para que veáis, ¿no?, esa contradicción, ¿no? Aquí vemos a la Guardia de Finanzas que le está preguntando cuántos bebés van a bordo. Como no hablan el mismo idioma, levantan a un bebé y le dicen 5. ¿Vale? Fijaros cómo van. Los bebés, niñas, algunos aplastados. Este es otro tipo de embarcación que me refiero. Una embarcación que utilizamos en la playa con nuestros niños, ellos utilizan 10 personas y hasta 12, he visto yo, dentro de una de esas embarcaciones. Se juegan la vida, vamos, muchísimos no llegan y se ahogan y nos enteramos, porque esos grandes buques que pasan por el estrecho, de noche, imaginaros, eso no lo detectan ni los radares. Si lo ven y dan el aviso, pero si no lo ven pasan por encima. Para comentar una pequeña cosa, Marcos, con respecto, bueno, son detalles de la migración simplemente, no estamos hablando quizás en grueso, pero este tipo de embarcaciones se suelen comprar en las grandes superficies de Marruecos. Y es curioso cómo cuando de repente conviene, este tipo de embarcaciones no las puedes encontrar en esos lugares. Es decir, la regulación muchas veces de la inmigración se hace a través de que el producto no esté en el mercado, básicamente. Así que, bueno, esto lo conocen, se conoce y se controla. Hay otra cosa. Ellos directamente no pueden comprar esas embarcaciones, no se la venden. Tiene que ir un marroquí que se lleva su porcentaje correspondiente a comprar la embarcación y vendérsela a ellos. No pueden ir directamente a comprar una barca, ¿vale? Las pequeñas mafias. Digamos pequeñas porque ese es un mediador, pero hay otras mafias. La otra embarcación, por ejemplo, que va más gente, hay una mafia ahí un poquito más potente que ya le cobran a cada uno X dinero por subir en la embarcación. Aquí tenemos un rescate. Esto que veis ahí al fondo es la embarcación de la Marina marroquí. Cuando llegamos nosotros con la lanchita de Cruz Roja, pues vimos que la gente se había caído de la balsa, gente nadando por todos lados, un caos, ¿no? Y entonces pues empezamos a rescatar, y aquí veis este que tiene el pie cogido ahí. Había hombres, había mujeres. Por cierto, hoy ha llegado 11 personas, han rescatado 11 personas en el estrecho, están en Algeciras ahora mismo. Esto sigue, no para. Y en Arguineguín, ayer, ¿no? Antes de ayer, 91 personas y en total 200 en Canarias. Ayer una cadáver ahí en Jerez, aquí mismo, llegaron 3 personas, un cadáver. Ayer, por ejemplo, llegaron 3 personas y un cadáver entre ellos. ¿Dónde? En Jerez. Ah, pues eso no ha llegado ni... Pero fíjate, Marcos, y también ayer o anteayer, 4 argelinos fallecidos en Francia, en la frontera con el País Vasco también, arrollados por un tren. Es decir, que el éxodo ocurre aquí, y evidentemente esto es una zona donde está claramente, ¿no?, palpablemente ocurre, pero que es un proceso que llega a otros lugares y donde pasan otras desgracias gigantescas. Aunque nos sorprenda, y llevamos diciendo esto mucho tiempo, los mayores flujos migratorios no ocurren en el estrecho en Canarias, ocurren dentro de África, ocurren dentro de América. El mayor lugar de desembarco, evidentemente durante la pandemia no ha sido así, en nuestro país y en buena parte de Europa, es el aeropuerto de Barajas, no es la costa canaria o la costa del estrecho.
Por ahí, en la costa canaria, en la costa del Estrecho, lo que se viene reflejando desde finales de los años 80 es la huida desesperada por mar y en circunstancias terribles como las que describe Marco y las que refiere Juan Carlos, de gente a la desesperada que ha llegado hasta ahí a veces sin querer emigrar a Europa y se han ido viendo forzados a esa migración. Esto lleva ocurriendo demasiado tiempo. La única respuesta por parte de los Estados europeos a toda esta situación ha sido endurecer las fronteras. El establecimiento del Frontex en su día intentó impermeabilizar la frontera del Estrecho, la frontera canaria. Situaciones como la guerra en Siria o en Libia, las primaveras árabes, la guerra de Irak con anterioridad han ido cambiando los flujos. La ruta de Libia hacia Sicilia a través de Lampedusa era una ruta que ha sufrido muchas alteraciones precisamente por esto. La ruta turca hasta conseguir Europa la directiva de la vergüenza con Erdogan para externalizar completamente en manos de un personaje con vocación de tirano todo el tema de control de esto, no hace más que explicitar que la inmigración, no lo olvidemos, es un gran negocio. Esto se contextualiza históricamente aquí y ahora con la emergencia de un capitalismo cada vez más salvaje, cada vez más descontrolado, que quiere cada vez menos elementos de control y que necesita que hoy por hoy y desde hace 30 años en la Unión Europea haya alrededor de 11 millones de personas sin papeles. ¿Qué significa 11 millones de personas sin papeles en la Unión Europea? Significa 11 millones de personas que no tienen derechos, pero tampoco tienen deberes, que evidentemente no benefician a los estados porque no aportan al común, no se benefician a ellos mismos porque están absolutamente desamparados ante la realidad, y frente a todo ello, quien saca beneficios reales es ese capitalismo feroz que utiliza una mano de obra clandestina que eleva a la enésima potencia las economías sumergidas en países como el nuestro. Aquí en el campo de Gibraltar, como en otras zonas de frontera, tenemos también la economía sumergida derivada del narcotráfico o de los contrabandos, pero hay una economía sumergida que viene de la explotación casi en régimen de esclavitud de millones de personas. Frente a todo eso, ¿qué hacen los Estados europeos? Intentan legislar para evitar eso, intentan que esas personas salgan de la oscuridad legal y se incorporen al mercado de trabajo convencional. No, acuñan palabras fetiche, efecto llamada. Llevamos hablando del efecto llamada desde hace un montón de tiempo. Marco, ¿tú te imaginas esa gente que tenía la gasolina en Senegal dispuesta a pescar, que estén suscritos al Boletín Oficial del Estado español y debajo del baobab se ponga a ver si hay una campaña de regularización? ¿Desde cuándo no se hacen campañas de regularización? ¿Desde cuándo asistimos día a día al hecho de que una persona puede obtener papeles porque está trabajando y, como decía el compañero, pierde el trabajo, dejamos de necesitarlo legalmente, aunque pueda seguir en la clandestinidad, y al perder su contrato pierde los papeles? Hombre, es bastante pintoresco, y a eso se unen otras cuestiones que aquí asumimos como integración, a menudo la desintegración de sus culturas. Y no estoy hablando precisamente de la relación del clítoris. Estoy hablando, por ejemplo, del mantenimiento de sus identidades, cuando aquí lo que queremos es hacerlo, someterlos a una inmersión en nuestra cultura. Hay veces que los gobiernos autonómicos, de los que tú has hablado antes, y no me refiero precisamente al gobierno vasco, han preferido la integración lingüística de los inmigrantes antes que la integración social, laboral y de pleno derecho. Eso es a lo que nos enfrentamos. La médula, yo sé que está muy mal visto ahora hablar de Carlos Marx y de esas cosas, yo soy no antiguaya, perdonadme, pero esto es capitalismo puro y duro. Es lo que está detrás de la explotación de la tierra y es lo que está detrás de la explotación de los seres humanos, y como no pongamos el foco en eso, vamos a seguir practicando la hipocresía. Yo llevo 40 años dedicado a este negocio del periodismo, que también es un negocio,
Y yo ya estoy harto de ver muertos. Y yo ya estoy harto de asistir a lo que cuenta Marcos. Y lo hemos contado 10.000 veces, lo están contando de una manera enérgica. Yo no veo que las manifestaciones que convoca Derechos Humanos, los acoge o la red sean multitudinarias. Antes, al contrario, lo que se está vendiendo ahí en la calle no es la compasión, que significa, una palabra que significa apasionarse con esas personas que son capaces de arriesgar su vida para venir aquí. Lo que está ahí en la calle es que vienen a invadirnos, que vienen a quitarnos el puesto de trabajo. Seguimos diciendo, seguimos repitiendo constantemente con la contundencia de las estalactitas y de las estalagmitas, que en este país se quedan todos los años alrededor de 100.000 puestos de trabajo sin ocupar. ¿Por qué se quedan 100.000 puestos de trabajo por ocupar? ¿En qué condiciones se ofertan esos puestos de trabajo? ¿A cuánto se paga una hora en un aeropuerto turístico como tarifa en un chiringuito o en un bar? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto se paga el jornal en Huelva, en los invernaderos de Almería, en Motril? ¿De verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Le tenemos miedo a las víctimas en el discurso político al uso? Cuando tendríamos que tenerle miedo a los verdugos, que son los mismos que nos están haciendo la puñeta a nosotros, que son los mismos que nos han cambiado las reglas de vida y de supervivencia aquí, desde hace mucho. No nos las han cambiado los inmigrantes. Solo quiero decir, y esto ya es una broma, que en ese miedo al otro, yo no veo que estemos cambiando los hábitos culinarios españoles por el consumo intrépido de harira o de kefta. Lo que vemos alrededor son franquicias de comida basura, que eso sí nos dejamos invadir por quitarnos en esa lucha por la identidad cultural que defendemos frente a la identidad cultural del Islam, que eso es otro debate. Es que nos han quitado la noche de difuntos. Ahora tú dices la noche de difuntos y Don Juan Tenorio y te miran con cara de carbono 14. Ahora todos somos Halloween. Eso sí que es una identidad cultural robada. Vamos a yo, por aportar en ese aspecto, bueno, nosotros vamos a dedicarle a los Tosantos de Algeciras el próximo programa de Ruta Mediterránea en Canal Sur Radio, a cuenta de, bueno, de cuál es nuestra identidad, ¿no? También. Aportando un poco en tu discurso. Viajo a Bilbao en la epidemia y me encuentro ya sentado en mi asiento y de repente me encuentro en el pasillo un chaval que después de 17 años viendo llegar a migrantes, pues uno tiene, Marco, ¿verdad? Uno el ojo lo tiene bastante entrenado. Y digo, Dios mío, este chaval acaba de llegar. Y ese chaval, curiosamente, se sienta al lado mío. Y bueno, por deformación profesional, ya que hay grandes profesionales de la acción social también, uno le pregunta en inglés y el chaval pone cara de que no se entiende, no se entera. Entonces ya descartas la mitad de África como sitio de origen. Uno le habla en francés y en francés sí que responde. De hecho, asiento, sí, tal, pues deja la mochila un poco arriba porque te va a molestar en el viaje, tal. Muchas gracias, ¿qué tal? Saca el pasaporte, Burkina Faso, ¿no? Burkina Faso que también, bueno, pues ya está dando un dato. Y ese chaval al final acabó hablando con él, claro, en francés, porque bueno, él no había hablado con nadie, yo me hice un poquito afable, efectivamente el chaval acababa de llegar a Canarias. Si hablamos de esos 10 millones de personas que están sin papeles, ahora mismo en nuestro país han llegado, ¿cuántos? 30.000, 40.000 a Canarias y ya no están en Canarias. Y si no están en Canarias, evidentemente es por la concomitancia del Estado, porque si no, no podrían haber salido de allí. Es decir, han viajado sin estar regularizados en una aerolínea comercial. O sea que evidentemente, dando un pequeño ejemplo de que esto es algo consentido, absolutamente. Y por otro lado, y ahí vamos también a una parte del discurso que me gustaría sacarlo en esta mesa redonda, el tema del miedo y de la narrativa, ¿no? De cómo la narrativa se está imponiendo, sobre todo en los últimos años, los que llevamos ya 25 años en este asunto. Antes hablábamos de MENAS y la gente me decía, ¿pero de qué estás hablando? Hombre, es un acrónimo que hace referencia a unos chavales que están llegando. ¿Ah, sí? ¿Están llegando unos chavales? Bueno, están llegando. En Algeciras son miles los que llegan, los que atendemos a lo largo del año. MENAS. Bueno, aquello me interesaba. Sin embargo, la capitalización
para un rédito político que se está haciendo ahora mismo de ese acrónimo, está teniendo tal efecto como que por parte de los que no están sacando rédito están intentando pues, que el acrónimo no se utilice. Y más allá del acrónimo en sí, a mí me preocupa, y seguro Juan José que lleva tantísimo tiempo haciendo radio, la importancia de crear una narrativa con respecto a esto, porque ahora mismo se está capitalizando la narrativa. Ya tenemos países como Polonia y Hungría, y ya lo sabe la Unión Europea y el Tribunal Superior de Estrasburgo, lo que están dando problemas es este tipo de ideas. Y en España se está capitalizando. En Andalucía hay 400.000 personas que ya votan a personas que nos están metiendo miedo a cuenta de chavales que ni siquiera conocemos. Bueno, yo quería solo sacarlo porque me parece uno de los temas de los que ha cambiado tanto la emigración en los últimos años. De todas formas, el acrónimo MENAS no es que esté mal, está bien. Menores extranjeros no acompañados. Lo que pasa es que cuando lo utilizan con un discurso racista, por ejemplo, unos menas han atracado a una muchacha no sé dónde, unos menas, no sé, al final asocian menas con delincuencia, y no es así. No todos. Sí, pero fíjate, la misma gente que utiliza eso, incluso en los carteles electorales, le tienta al respeto a las palabras que no quieren que le llamemos fascistas. Perdón. La conclusión es que al término MENA se le asocia también el Islam, porque casualmente la gran mayoría de estos chicos que están en tránsito son musulmanes. Entonces se está atacando, la gran mayoría me refiero al norte de Marruecos, incluso África, ¿no? Se está atacando a esta religión de una manera subliminal. ¿Qué se hace? Pues se fomenta el odio. ¿Qué pasa? Que la gran mayoría de las personas que siguen a estos partidos de extrema derecha de alguna manera tienen algo de miedo en su interior y no ven la realidad. Desgraciadamente no se mezclan con otras culturas, no conocen otras culturas, no conocen otros pensamientos, se reúnen en esa típica taca o en ese típico bar donde comparten esos pensamientos sobre fútbol, sobre moros o sobre algo que, no sé, ideológicamente pues les puede hacer daño de alguna manera. Antes dijo el compañero que las manifestaciones que hacen estas asociaciones ONG de derechos humanos, acoge o otras acoge de otros lugares, y a los cuales acuden muy pocas personas o acudimos muy pocas personas a estas concentraciones por culpa de la falta de concienciación. Estas organizaciones que tienen cierto poder, de alguna manera por llamarlo así, no entran dentro de los institutos donde están los jóvenes, donde los jóvenes que todavía están en blanco, con un papel en blanco que todavía les queda mucho por conocer y por afrontar. Serían un aliado perfecto para que de alguna manera la visión que tiene la gran mayoría de estas personas que asumen como propio el discurso del odio, de alguna manera sirva de contrapunto. Hasta ahí llego y muchas gracias. Sí, la puntualización es acertada. De todas formas, ya lo hemos comentado, MENA se está asociando por algunos partidos políticos y por alguna gente que le interesa a delincuencia, pero MENA también es subsahariano, no solo son marroquíes. Sí, sí. ¿Vale? Se refiere a menores, da igual de sitio donde sea, ¿no? Luego, si hay un poco de tiempo, hablaremos un poco también de los MENAs, porque al final lo que están dando estas noticias que tanto están llamando la atención y que están siendo capitalizadas, insisto, por este partido que tenemos todos en la cabeza, no son MENAs. O sea, ni siquiera son MENAs los que delinquen, porque no están en una situación de marginalidad. Desgraciadamente, llevamos con un sistema de protección a la infancia que lleva 25 años sin haberse cambiado en nuestro país. Y efectivamente, hace 25 años, los menores que se atendían en estos recursos que todos pagamos, pues era completamente diferente a los que se atienden ahora. Y ese gap, esa diferencia, pues da muchísima desajuste que luego pues necesitamos que se ajusten sobre todo la ley de extranjería, ¿no? Que ahora hay muchísimas tensiones incluso dentro del gobierno para poder cambiar 2 artículos de la ley de extranjería para que los chavales no se queden en la marginalidad pura y dura, que son ahora mismo los que están dando noticias, más allá de que los estamos impulsando, los estamos dejando en la más absoluta marginalidad.
Hay un tema que ha apuntado José Carlos, que yo creo que estamos aquí, el que más conoce el tema de los menores, porque lleva muchos años, como él mismo ha dicho, en el COBRE, que ha sido una gran think tank sobre los menores no acompañados a este lado del mundo, menores que realmente no saben en muchos casos que aquí no se puede, no hay una edad legal de trabajo hasta una determinada edad. Ellos vienen con un proyecto migratorio, ellos no quieren ir a un colegio, quieren volver a casa siendo ricos y famosos y rescatar a sus padres de la miseria y sus hermanos de la miseria. Ese es su proyecto. Vienen a buscar a un tío que tienen en Francia, a un primo que tienen en Sevilla, pero vienen buscando esa integración en el mercado laboral, se les incorpora al circuito de educación y de protección europeos, españoles y andaluces, y en muchos casos, cuando cumplen 18 años de edad, si te vino me acuerdo. Enfréntate a la realidad por tus propios medios y sin ningún tipo de ayuda. Esto se hace mucho más acuciante en ciudades como Ceuta y Melilla, donde ni siquiera pueden tener la opción de tomar un ferry y ir a la península. Ni siquiera pueden volver a Marruecos, porque Marruecos ya no los admite en algunos casos como compatriotas. Ha habido algunas reformas legales en ese tema, pero muy pocas. Y respecto a lo que decía el compañero de la ONG, es verdad que ha habido una arquitectura asociativa importante en los últimos, sobre todo en los últimos 30 años, pero también es cierto que a partir de la crisis de Lehman Brothers de 2008, la reducción de fondos para las ONG y para los temas de cooperación ha sido brutal. Aquí queremos la tostada con manteca por los dos lados, es decir, queremos que no vengan los inmigrantes y tampoco queremos ayudar a que se queden en sus países. El tema de la política de cooperación ha sido, y en España particularmente, durante los mandatos de los anteriores gobiernos, y ahora no termina de corregirse, ha sido de esquilmar fondos a las políticas de cooperación en el exterior, que de alguna manera ofrecían, tú has visto en Senegal, en Diario Silmer, todo lo que se hizo, a veces con cargo al fronte, de mujeres, de madres de los cayucos, de todo ese intento de buscar alternativas al desastre, que al fin de cuentas es como salvarnos del naufragio con un cubito de agua, pero algo era. Y aquí las ONG que tenían montado una red de cooperantes, de especialistas en temas migratorios que prestaban un servicio, se han visto obligados en muchos casos a despedir a buena parte de las plantillas o a echarse a las calles a buscar socios como a la desesperada, porque necesitan fondos para intentar mantener su actividad. Una actividad que en muchos casos sorprendentemente tendrían que asumir los estados, y en muchos casos los estados hacen dejación de esa actividad a favor de esas ONG. Lo de los colegios, hombre, después de la reforma de la ley Wert, a mí lo que me sorprende es que supuestamente esa ley iba a llevar la religión no como una asignatura María a los colegios, sino de una manera integrada en el currículum escolar con todos los derechos, y lo único que se ha integrado en ese currículum escolar ha sido el cristianismo, el catolicismo, para ser más específico, la presencia del Islam, del judaísmo, del hinduismo, de otras religiones en nuestros colegios es prácticamente nula, y cuando hay algo no estamos hablando, como en muchos casos, de alguien que intente explicar de una manera cómplice al alumnado qué es el Islam o qué es el judaísmo, sino de rabinos, creo que hay pocos, pero sí de gente de las medelsas o de imanes que van o que aspiran a ser imanes, que van a dar alguna clase en algún colegio. Eso realmente no es lo que necesitamos. La convivencia, realmente estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el tema de la islamofobia, se asienta sobre un desconocimiento profundo de la historia de las religiones, de todas, y seguimos ahí con una asignatura pendiente de todo, que lo único, que lo único que se permite en los pupitres es el adoctrinamiento religioso, no el conocimiento de una religión o de todas las religiones. Y ahí hay una pérdida de identidad cultural similar a la de Halloween.
porque estamos perdiendo los referentes del mundo mítico del que incluso los ateos participamos. Esa falta de mostrar a estos jóvenes que están creciendo cuál es su identidad, no voy a decir su auténtica identidad, pero sí su identidad, para sentirse en comunión en el entorno donde viven y de alguna manera, pues sí, de alguna manera conservar la cultura, ¿no? Porque la cultura andaluza, gracias a Dios, pues proviene de diferentes fuentes que la hacen un poquito más fuerte que otras culturas que están en el entorno. Lo que sí es grave, lo que sí es verdaderamente grave, es la falta de valores que están viviendo los menores gracias a la falta de valores de algunos padres. Porque lo que no puede hacerse es que un chico cumple 16, 17, 18 años y dentro de ese hogar margine a sus propios padres. ¿Qué hace fuera en la calle? Aquí hemos visto una concentración, creo que fue en Cataluña, donde una niña de 16 años publicaba un vídeo en live donde decía que era divertido apedrear a la policía. La culpa a los menas porque de alguna manera están siempre en el foco. Muchas gracias. Al hilo de lo que estás diciendo, yo pienso que religión, como se estudia en los colegios y en los institutos, debería ser las religiones del mundo, no la religión católica, porque en España supuestamente haya una mayoría católica. Entonces creo que debería darse todas las religiones, ¿no? Pero eso es uno de tantos fallos como hay en el sistema. Y otra cosa que me sorprendió mucho, hablando también de los partidos políticos y eso, es que una ciudad como el Ejido, que vive de la mano de obra migrante, sale la mayoría absoluta Vox, la ultraderecha. Es algo que yo todavía no entiendo. No sé si tú puedes aportar algo ahí. Yo viví los sucesos del Ejido, de eso que no nos acordamos y que de alguna manera sirvieron para vacunarnos probablemente de otros excesos de índole racista o xenófobo. Allí me decían los cooperantes, la gente que estaba trabajando, dicen, no, es que aquí toda la mano de obra es buena hasta las 6 de la tarde que cierran los invernaderos. A esa hora lo que le gustaría a la mayor parte de la población es que los trabajadores se desmontaran como un robot, se les metiera en sus cortijos, que ya sabéis que la palabra cortijo en Almería no significa lo mismo que en Cádiz, estamos hablando de infravivienda y de situaciones de mucha precariedad, y que no den por saco en la plaza del pueblo piropeando a las niñas o bebiendo, haciendo vida social, haciendo vida normal. Ese es el problema, es que lo que antes planteabais del utilitarismo de los seres humanos es brutal, pero vuelvo a mi tontería, capitalismo. Sí. Sería cuestión, digo yo, de ir pensando en transformar el total aunque no quede trabajito. Sí. Luego vamos a ver dónde y cómo viven esas personas que trabajan aquí en España, ¿no? Aquí estamos viendo algunas fotos del medio del estrecho, como salvamento marítimo y va rescatando las pateras que se encuentran o que hay barcos que avisan. Antes hemos visto una foto que se veía un buque con contenedores delante de una patera, ¿no? Para que veáis un poco cómo pueden pasar perfectamente por encima de ellos sin verlo, porque es que bueno, esto es una foto que hice yo con un dron, con un compañero de aquí de Tarifa que me llevó en una embarcación, porque como no me puedo subir en las embarcaciones del Estado para hacer mi trabajo, me tengo que pagar yo una embarcación para poder hacer este tipo de fotos y denunciar esto. Pues esta patera, que iban unas 60 personas, o 50 o 60 personas, estaba a 12 millas ya metida en el Atlántico. Quiere decir que si no la vemos nosotros, estas personas hubiesen muerto todas. Lo primero que hicimos, obviamente, llamar a Tarifa Tráfico y al 112, y entonces fue cuando vinieron a rescatarla, y luego pues ya empecé a hacer mi trabajo, que es mostrar que esto ocurre, ¿no? Aunque llevamos años, como dice Telle, compañeros míos y otras diciéndolo, pero yo pienso que hay que seguir en la lucha, yo no soy de los que se rinden. Estoy llegando aquí a Tarifa. Yo quisiera sacar un debate, bueno, no lo he dicho antes, bueno, yo hablo ahora en marroquí, soy profesor de la Fundación Tres Culturas, ahora mismo de área marroquí, por eso tuve la suerte de trabajar en el Colegio del Pobre.
Y hay una palabra que a veces en estos debates pues, me gusta sacar, que seguro a algún compañero le va a hacer gracia, ¿no? Hay una palabra en marroquí que hace referencia a alguien que transporta a personas o las lleva hasta Europa, ¿no? Es la palabra harraka o harrak, que viene de una raíz árabe que significa, del verbo haraka, que significa quemar, ¿no? Quemar en el sentido además más filosófico de la palabra, ¿no? Quemarlo todo por seguir avanzando, ¿no? Quemar el estrecho para seguir avanzando. Una palabra que también lo hemos visto reflejada en prensa y demás. Curiosamente, harraka a veces se le asocia al término mafia, ¿no? Porque al final tú necesitas que estas personas pagan para que, igual que tú pagas para sacar la foto en el dron, ellos pagan para poder atravesar el estrecho, ¿no? Y es curioso cómo cuando hablas en marroquí y utilizas esta palabra, dependiendo del contexto tiene un matiz diferente, porque al final el harraka es una persona que facilita el tránsito, es una persona que en su cultura está bien vista. O sea, nosotros hablamos de las mafias y escuchamos en la televisión hay que luchar contra las mafias de la inmigración, ¿no? Que se le llenan la boca a los ministros, y cuando tú hablas de las mafias de la inmigración, en el término que utilizan, en su propio dialecto, pues estas personas, sin embargo, que ellos dicen, no, que estas personas son fenomenales, es que gracias a ellos podemos hacerlo, es que gracias a ellos mi primo está en Almería trabajando y manda dinero y tiene un estatus social. Así que para que a través de la lengua también pues, nos da ciertos matices, ¿no? De todo este proceso donde al ser unas personas necesarias pues están ahí y a nosotros nos parece como horroroso, ¿no? Que puedan ser pero allí se ven como los facilitadores, ¿no? Las personas que están ayudando a otros a pasar. Nosotros, bueno, hay una frase que utilizamos en CEAR que decía: cuando una ruta se cierra, una más larga y peligrosa se abre. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. No están llegando, igual han llegado hoy 11, pero ¿cuántos han llegado a Canarias? ¿Cuántos habrán muerto? ¿Cuántos se han adentrado en el...? O por el Mediterráneo. Bueno, hace poco que se ha descubierto una que llegó, no sé si a Cuba o a la costa americana. O sea, llegaron, sobrevivieron y atravesaron el Atlántico completamente desde la costa africana. Así que, bueno. Ahora que ha dicho la palabra harraka y conectando con el espíritu de éxodo de la exposición esta, por la que doy la enhorabuena a sus comisarios y a los promotores de la iniciativa, es muy importante que ese imaginario sobre los otros empiece a verse reflejado en el arte, en la cultura. Bueno, aquí tenemos ahora mismo en la sala a Nieves García Benito, que lleva mucho tiempo no solo como activista social, sino también en el ámbito literario y en el cinematográfico, en el documentalismo, intentando contar esto. Se han escrito novelas, una de ellas harraka, sobre esto. Hay pintura, hay cine, hay música. Empieza a haber un discurso sobre el literario, cultural, artístico, sobre los migrantes. Lo que empieza a haber también es el discurso de los propios migrantes o de los propios hijos de esa segunda generación de migrantes que ha llegado a este país y que empieza a expresarse en español, en catalán, en gallego, en euskera, o empiezan a expresarse desde hace mucho en francés, en inglés. El último premio Naval, por ejemplo. Sí, sí, Najat, que lleva mucho tiempo escribiendo estupendamente. Desde allí, eso es importante porque el relato es fundamental. Es verdad que los medios de comunicación, la inmediatez de los medios de comunicación y del discurso político hacen mucho y a veces hace mucho daño. Y es muy complicado borrar un mal titular con el brochazo de un mal titular o con una pinceladita de datos y de razones. Es muy complicado que eso penetre en el imaginario colectivo, pero el arte sí lo hace. El arte sí puede transformar de una manera mucho más inmediata, mucho más emocional, a veces más que racional, la percepción que se tiene de todo esto. Respecto a lo de harraka, aquí existía una palabra también que se aplicaba a ello, que ya ha dejado de usarse, que era la de pasador. Hubo un caso bastante notorio, insisto en estas cosas no por deteriorar la imagen de mi país, al que quiero muchísimo más que la cabra de la región,
sino por intentar poner las cosas en el contexto y que a veces en las dos orillas ocurren cosas parecidas. Aquí en el año 1991 se detuvo a un policía de Algeciras destinado en Sevilla en un coche sellando con un pasador marroquí, al que llamaban el Tiñoso, sellando la friolera de 25 pasaportes de prostitutas marroquíes, perdón, de mujeres marroquíes prostituidas, a las que se les sellaba el pasaporte a cambio de cantidades de dinero y de relaciones sexuales por parte de un grupo de policías de Algeciras, en connivencia con este pasador marroquí y valiéndose de un tampón que habían logrado robar en la aduana del puerto de Algeciras. Debo comunicaros que la justicia terminó sobreseyendo el caso por defectos de forma y por que se había sabido toda esta trama por parte de Asuntos Internos en la persecución de otro delito y no de ese. Todos los policías volvieron a sus puestos y Tiñoso fue expulsado a Marruecos. Desde allí siguió manteniendo sus redes hasta su relativamente temprana muerte. Con respecto a las mafias, es cierto que existen, pero no 0%. La embarcación pequeñita que hemos visto antes, ahí no hay mafia. Ahí se reúnen un grupo de migrantes y entre ellos, bueno, interviene el marroquí que le compra la balsa, pero nada más. No hay otra. Ahora, ya estamos en embarcaciones grandes, sí estamos hablando que intervienen los cargos. Ahí hay una cosa muy interesante, Marcos, y a lo mejor interesa a los que nos oyen. En la emigración, como todo en la vida, hay diferentes grupos sociales que tienen que ver con el nivel económico. Y ahora mismo en el Estrecho de Gibraltar estamos también viendo una época en la que los que más tienen pues pueden acceder a los medios más rápidos. Y aquí lo vemos todos los veranos en las motos de agua. Entonces, ¿por qué un método diferente a otro? Simplemente porque dentro de los migrantes hay diferentes grupos sociales. También es verdad que ellos, saben que el dinero ese se lo dan los familiares. Ellos invierten, la familia invierte en uno de ellos, se la juega, invierte todo el dinero que tiene, incluso piden prestado para que esa persona pueda llegar a Europa y una vez que esté aquí trabajando, devuelva ese dinero y puedan vivir del dinero. Pues Marco, te voy a decir una cosa que también... ¿Qué ha pasado ahora? Ya hace un proyecto. Bueno, que se ha ido la luz. No me extraña los precios que están. Sí. Bueno, seguimos, si queréis. Yo por seguir aportando lo que dice Marco, aquí hay también un aspecto muy importante. ¿Por qué migran menores de edad? ¿Y por qué migran menores de edad que tienen entre 15 y 17 años que son varones? Existe un sistema que es el sistema de protección a la infancia en nuestro país, que tiene unas características. Y esas características hacen que las familias inviertan en un determinado perfil concreto de migrante dentro de sus familias. Porque al final, queramos o no, ahí hay una inversión económica que no supone la inversión económica de una persona sola, de un chaval, con sus ahorros, sino que hay un proyecto migratorio de una familia completa. Entonces, desgraciadamente, el sistema que tenemos, que insisto en esta idea para que también dejar sobre la mesa un aspecto que me parece fundamental. Si hay jóvenes que están delinquiendo en España, que son marroquíes y que han pasado por el sistema de protección, es porque nuestro sistema de protección no se ha adaptado en 25 años a estos perfiles. No porque los chavales necesiten o hayan nacido para delinquir en España. No es así. Y si hay chavales que están emigrando con 15 años, con menos, es porque nosotros tenemos un sistema de protección a la infancia donde si entras con 15 años es probable que te regularices o tengas más probabilidades de regularizarte cuando cumplas los 18 años y no te quedes en la más absoluta miseria después de haber pasado un proceso de inclusión positiva dentro de lo que te puede ofrecer un centro de protección a la infancia. Por cierto, un centro de protección a la infancia que también es una inversión económica. Así que, bueno, que sepamos todos, y es lo que quiero dejar, que el propio sistema no solo no favorece que estos perfiles puedan acabar sumándose a nuestra sociedad de manera natural, sino que además opone muchas cortapisas a la hora de que puedan estos chavales incluirse de manera positiva. Yo con respecto a lo de antes y lo que hablábamos de Éxodo,
ahora hablamos mucho de las escritoras invisibilizadas a lo largo de la historia, de las artistas plásticas invisibilizadas, y existían. En España, hoy por hoy, hay una realidad multicultural que es real, pero no visible. Siguen estando orilladas en esa realidad en los suburbios de las ciudades y en los suburbios también de nuestro imaginario. Sigue sin haber una presencia multirracial, multicultural en las televisiones. No hay porcentualmente, pero yo no hablo de que el programa bien intencionados como los que hace José Carlos, lo hago yo, pues llevamos a gente de distintas culturas, de distintos acentos. No, me refiero en los telediarios. Yo creo que desde que se fue Francine no ha aparecido una persona negra dando las noticias. Porque cada vez que hay un debate sobre inmigración, si llamamos a alguien de origen marroquí, que a lo mejor lleva ya 40 años en España, y no lo llamamos para hablar de la situación de la avenida de su pueblo, donde vive, o de qué opina del rey emérito, o de las cuestiones de actualidad de que le hayan dado, Cadena Díaz le haya dado un premio a Kiko Rivera, que esa permeabilidad de la realidad de la calle no está en los medios, no está en la tribuna política. Ahora se utiliza, antiguamente hablábamos de las mujeres cuotas, que de vez en cuando un partido metía una mujer en una lista electoral, hasta que empezó aquel pecado de las listas cremalleras, etcétera, etcétera, que era tremendo, que iba a hundir la política, que era poco igualitario, etcétera, etcétera. Ahora utilizamos la cuota para que de repente Vox tenga un negro en su fila. Pero ¿dónde está esa realidad importante que está en la calle, que transita, que trabaja cuando pueden al lado nuestro? ¿Dónde están en las candidaturas electorales? ¿Dónde están en los medios de comunicación generalistas? ¿Dónde está eso? Están invisibilizados. Probablemente dentro de 50 años o de un siglo, en el mejor de los casos, hagamos ahora como con Virginia Woolf, o con Concha Méndez, o con María Zambrano, o con o con María Teresa León. Es que estaban invisibilizadas, es que eran las sin sombrero. Ahora hay mucha gente sin sombrero y siguen invisibilizados. Yo creo que tendría que ser urgente normalizar en el escaparate de lo público lo que ya es una realidad en lo privado. Si en esta sociedad nos cuesta trabajo de integrar a la mujer, nos ha costado tanto, que todavía yo creo que no se ha conseguido del todo. Imagínate tú a una mujer negra. Yo creo que eso, ojalá lo pueda ver algún día. Pero que estoy contigo totalmente y es muy difícil de conseguir. Bueno, aquí sin luz, poco podemos hacer hasta que... Por eso, podemos hablar mientras. Un poco de debate, ¿no? No, estoy de acuerdo totalmente. Por ejemplo, hablamos de Algeciras, tenemos 102 nacionalidades. Está oficialmente publicado en el Ayuntamiento de Algeciras, 102 nacionalidades, pero no se habla de 102 nacionalidades. Comparamos con otros países como Alemania o Francia, por ejemplo, hay televisión pública en árabe, en francés, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la integración, por ejemplo, es la palabra de integrar, es un término también, tiene que trabajarlo mucho, ¿no? De la inclusión social. Yo creo que allí las personas, ¿no?, de origen extranjera, normalmente como ellos han cogido un riesgo por su vida para mejorar en el país donde llegan, un país de acogida, ellos lo que tienen más negocios, porque por su naturaleza los riesgos ya pueden coger los riesgos, ¿no? Y cuando hablamos del tema económica, parte de la población, por ejemplo en Barcelona, lo vemos las nacionalidades que hay allí y los negocios que tienen en Barcelona. En el País Vasco lo mismo. Pero yo creo también que hablamos mucho a nivel de parte de códigos culturales, ¿no? Hablamos de Europa, nosotros como en España hablamos, somos europeos, pero nunca hablamos que somos del Mediterráneo, ¿no? Estas dos cosas como, wow, ¿por qué queremos pareciéndonos o más nuestra identidad a Europa? Porque yo no tengo nada que ver con un noruego,
pero con un chico de Marruecos o un chico de cualquier parte del Mediterráneo tengo mucho que ver con él por códigos culturales, ¿no? Hablamos de los mismos signos de manos, de la forma de expresión corporal. Yo creo que también estoy de acuerdo totalmente cuando hablamos del capitalismo, pero voy más para allá, del neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo que está ahora en una fase que el ser humano es un producto ahora, ya no es ser humano en sí. Entonces la inmigración que estamos viendo aquí con la televisión española, esto me sorprende mucho en La Sexta, cuando ven intermedio y se hablan de inmigración, se habla como la pena positiva siempre, los inmigrantes, los pobres, ¿no? O lo que están sufriendo, pero no hablamos de una persona de origen extranjera, sea de Senegal o sea de Marruecos, que ha venido aquí simplemente para aprender. No solamente la inmigración tiene una relación económica, también tiene otra parte de descubrimiento. Por ejemplo, yo, que vi una patera vale 4.000 euros para llegar aquí 14 kilómetros y otro barco vale 35 euros. Entonces, esta fase, porque también hay una discriminación fuerte por allí, ¿no? Dices, yo pago 4.000 euros para llegar aquí, pero tú solamente con un pasaporte válido, porque tiene un valor más, ¿no? Como volvemos el siglo XVIII o el siglo XVII, cuando hablamos la área blanca y los esclavos. La palabra, por ejemplo, moro, ¿no? Aquí se utiliza mucho la palabra moro. Yo con José Carlos hemos hablado, como en Marruecos, como aquí, como en otras charlas que hemos hecho, es una palabra, viene del latín, se llama maure. Maure es el esclavo negro que viene a trabajar por un blanco. Y hasta el día de hoy decimos el moro como un marroquí o mauritano o de Algeria o como dicen mis colegas en el bar. Oye, los moros, vosotros como moros, digo, oye, ¿sabes que esa palabra es muy peligrosa lo que estás acabando de decir? Porque viene del latín, cuidado. No, es moro de Marruecos. Entonces, te dice morisco. Entonces, morisco tengo que tener nacionalidad española, entonces soy del origen de aquí de 800 años. Hay una contradictoria pero yo creo que también la terminología es muy importante. Tenemos la parte no sé, cómo podemos crear otro tipo de actividades en nuestra sociedad, ¿no? Las actividades no solamente explicamos qué está pasando por el tema de inmigración, sabemos todos, yo creo que en esta sala sabemos qué es la inmigración, qué sufre un migrante, pero ¿qué es la parte que necesitamos civilizar? ¿Qué parte? Aquí personas, yo creo, somos aquí 15 personas, todos trabajamos en esto, entendemos en esto. Podemos focalizarnos a un público diana que no tiene nada que ver con esta parte para trabajar con ellos, o este encuentro que hacemos aquí en esta casa de cultura, ¿por qué no podemos organizarlo en la universidad? Más o menos. Bueno, y hay una cosa muy interesante, también quiero poner un ejemplo, llevando ese discurso un poco a un detalle, una experiencia particular. Cuando pensamos en migrante, pues no pensamos quizás en eso, ¿no? En descubrir o en ser como los demás. Entonces muchas veces en el trato con chavales adolescentes que no tenían un discurso construido, no construido a la fuerza, ¿no? de cuál era su proyecto migratorio, sí sabían que eran los depositarios del proyecto migratorio de otros, eso sí lo sabían, pero a lo mejor ellos por sí mismos no tenían construido ese discurso. Y yo le preguntaba, bueno, fulanito, ¿tú por qué has venido a España? ¿Tú por qué has venido a Europa? Y dice, bueno, yo porque quiero tener un pasaporte rojo. Y para mí era revelador el tema de el pasaporte, no por el pasaporte físico, sino porque él veía que con el pasaporte rojo se puede ir, volver, ir en tu barco, ir seguro, llegar a tu casa con tu buen coche, después tu buen trabajo. El pasaporte rojo, lo que representaba el pasaporte rojo era lo que él quería, el futuro que veía reflejado. Él no sabía cómo se hacía aquello, él no sabía que tenía que ir a un centro de protección de menores, ni que luego hasta los 16 años no podía trabajar, ni todas las dificultades que se iba a encontrar. No, él quería el pasaporte rojo. Porque al final, mucho lo que queremos es, oye, pues tener una vida donde podamos participar de todos lados, y descubrir. Y muchos de nosotros hemos ido a otros lugares a trabajar. Yo quería hacer
Por alusiones, es verdad que no están fundiendo. Por alusiones, yo publiqué un libro titulado Moros en la Costa, que tuve el privilegio que me lo prologara Saramago, consciente de la utilización de la palabra moro, porque creo que es verdad, las palabras no son inocentes, pero tenemos que intentar que lo sean. El término moro es utilizado por la guerrilla musulmana en Filipinas, el Frente Moro de Liberación, de una manera orgullosa. Moro efectivamente viene de mauri, del latín, pero creo que no se refiere a los esclavos, se refiere a las personas de tez oscura que se identificaban como tal, era casi un topónimo humano. Vamos a darle ese tono a la palabra moro, porque la palabra moro existe y no la vamos a erradicar, vamos a utilizarla en positivo y vamos a identificar como moro también lo positivo y no solo lo negativo que ahora mismo existe. No vamos a poder evitar, mira, los periodistas llevamos, de verdad creo que el primer código deontológico para intentar cambiar determinadas expresiones, por ejemplo avalancha. Decíamos, ¿cómo va a ser avalancha aplicada a los seres humanos cuando se aplica a la piedra? ¿Cómo puede decir avalancha de inmigrantes? Puede decir entonces avalancha de patera porque es algo físico, pero de inmigrantes no. El tema hay una palabra especialmente que a mí me resulta bastante pintoresca, que es la palabra interceptar. De repente interceptábamos a la gente. Si vamos al diccionario de la Real Academia, interceptar se refiere a las cosas. Puedes interceptar una patera, pero no una persona. A una persona no se le intercepta, a una persona se le detiene. ¿De dónde viene la utilización de la palabra interceptar? De las notas de prensa, de los gabinetes de prensa, de la policía y de los gobiernos civiles. Como era, hasta cierto punto, estaba en un limbo que tú pudieras detener a alguien por una simple infracción administrativa, como era cruzar una frontera por un sitio inadecuado, no podía decir que lo estás deteniendo porque te puedes pillar los dedos. Vamos a utilizar la palabra interceptar. Lo que pasa es que la gente no tiene ni puñetera idea del significado real del verbo interceptar. La mayor parte de las batallas lingüísticas que hemos emprendido se han visto condenadas al fracaso. Por lo tanto, yo cada vez soy más acérrimo partidario de darle un sentido positivo a las palabras que otros utilizan con sentido negativo. Ya que están ahí, ya que están en la calle, va a resultar muy difícil acabar con ellas, vamos a cambiar el sentido semántico. Que moro no sea necesariamente lo que el imaginario africanista español identifica como moro, sino que moro puede ser perfectamente unos señores fantásticos que escriben en español a pesar de España en Marruecos y que defienden la cultura del español que les viene del protectorado y que les viene de su propia historia de colonizado, pero la asumen como propia y la ejercen. Vamos a hablar de esos moros, vamos a hablar de la mora que gana el premio Nadal, vamos a hablar de esa mora maravillosa que es Fátima Mernissi, vamos a hablar en fin, vamos a cambiarle el sentido negativo a las palabras. Creo que nos iría mejor, pero vamos, como yo la mayor parte de la batalla que he emprendido he fracasado, tampoco me hagáis mucho caso. Pero no hay que cejar. Si no, no estaría aquí. Lo que tú dices de ampliar el mensaje. Bueno, yo dirigí un programa en Canal Sur Televisión que se llamaba Andalucía sin Fronteras, que se suponía que estábamos buscando, lo produjo Paco Lobatón, estábamos buscando la telegenia de los inmigrantes, presentar una imagen del inmigrante que no fuera esa imagen compasiva del inmigrante atérido recién llegado de una patera o de un desembarco, que no fuera el inmigrante o el inmigrante relacionado con problemas, sino que fueran gente joven, que hablaban en español, pero también hablaban en árabe o en ruso, en la radio o en la televisión, que empezáramos a que nos sonara otras cosas. Bueno, con el programa de Andalucía sin Fronteras tuvimos 10 años en el bonito horario de la 1 de la madrugada los domingos, que decíamos, claro, aquí el personal está hasta esa hora esperando a ver qué cuenta
presentan el telediario de los inmigrantes, ¿no? Pues, evidentemente las cotas de audiencia eran bajísimas. En la universidad sí se han hecho este tipo de actos. En la universidad ha habido equipos de investigación, ha habido estudios, pero el ámbito universitario es tremendamente restringido. No hay, ahora mismo la universidad no es lo que era. Hay una especialización cada vez mayor en estos temas y salvo que lleves a una figura de importancia internacional al aula magna de la facultad, eso sigue siendo para cuatro gatos. Y lo fundamental, como en muchas otras cosas, es que el discurso esencial, que es el discurso populista, prende entre la gente porque es muy fácil de asumir. Va directo a las emociones, no va directo a la razón. Y para intentar racionalizar otras emociones, nos costaría mucho trabajo hacerlo. Nos está costando mucho trabajo hacerlo. Pero también tenemos modelos de Canadá. Tenemos el modelo ahora liderado mundial, es el modelo canadiense de Canadá, el modelo de inmigración, se estudia, también hablamos de transcultural, que hasta el día de hoy, aquí esta palabra de transcultural no se utiliza. Hasta cuando un refugiado viene a una organización, se pone una psicóloga española que no sabe ni qué códigos culturales, que una persona venía con una mochila de emociones, de cultura, todo esto. Luego dicen, un programa que de 3 fases de 1 año y medio, los serios no se integran. O lo que tal, también en Canadá se integran en 3 meses. Dices, ¿por qué? Porque hay un modelo, se ha trabajado hace más de 20 años y tenemos este modelo. Ahora me preguntan siempre, y yo lo enseño a la gente, los links, ¿no? de donde hay modelos, funcionan en el mundo, ¿no? Y últimamente podemos empezar a hablar de Alemania, porque Alemania, con mis compañeros que están trabajando con este tema, están utilizando algunos modelos de Canadá y funcionan, ¿no? Como a trabajar la parte básica de formación primero, con un tipo de ayudas simbólicas para estas personas. Mañana podemos hacer como una parte de la sociedad, como hemos hablado de utilizar del ser humano, etc. antes. Hay una cosa muy sencilla, que un niño de 0 a 16 años, el Estado gasta 250.000 euros. Pero venía una persona de Marruecos, ha tenido su mochila, ha tenido sus estudios y tal, le gasta al Estado 0 euros, o no sé, con 50 euros, o no como ¿cuánto, Carlos? 50 euros, como 60 por mes, ¿no? Cada niño, ¿no? Nada al día, perdón. Cada niño. Entonces, cuando haces el cálculo, tú dices, vale, estos menores que están viniendo, que podemos tenerlos, este modelo que existe ahora mismo, que están utilizando en Alemania, o que existía en Canadá, podemos tener una potencia sociedad. Y no vamos a hablar de la primera generación, segunda generación, tercera generación. Son personas ya de aquí. Está claro que ni el discurso, yo creo, de la emigración, ni el discurso demográfico, que es otro de los grandes desafíos, están ahora mismo encima de la mesa. Y bueno, están la política, desgraciadamente, tanto en nuestro país como en nuestro entorno, es más cortoplacista. A mí me gustaría señalar dos pequeñas cosas al hilo de lo que estáis comentando. Una que yo creo haber aprendido de Juan José Tella, aunque yo no creo que él lo sepa, él que lleva tanto tiempo en medios de comunicación y que yo estoy también tan preocupado en la creación de un discurso, ¿no? Siempre se habla del periodismo como los medios que pueden generar una opinión pública. Y a mí siempre me ha preocupado eso de la opinión pública, porque yo conozco un montón de gente que su opinión no vale nada en muchos temas, igual que la mía no vale nada en muchos otros temas, porque yo no estoy formado en esos temas. A mí me preocupa mucho, y yo creo que Juan José lo ha hecho siempre maravillosamente, que es crear empatía más que opinión con respecto a los temas. Y ahí es donde tenemos que estar, yo creo, en la creación de un discurso que cree una empatía, no una opinión. Una empatía con respecto a las personas que están viniendo. Marco lo hace fenomenalmente desde su trabajo. Esa empatía. La imagen nos choca, la imagen no nos deja indiferentes, la imagen nos hace ponernos en lugar de nosotros. Yo creo que eso es un aspecto importante que yo quería señalar también hoy.
Y también contaros una cosa que tiene que ver más, habéis hablado de un tema lingüístico, no me puedo resistir. Sabemos cómo nosotros creamos el imaginario con respecto al otro, le llamamos moro, ¿vale? Ya sea de manera positiva o negativa, pero le llamamos moro, hay como un término. ¿Pero sabemos cómo el moro nos llama a nosotros? Por ejemplo, hay varias. Nazareno. Exacto, Nazrani, que es uno de los términos que nos llaman nazaretinos, nazarenos, porque somos de religión cristiana, pero hay otro término, fíjate, este os va a gustar bastante. ¿Cómo es? ¿Sí? ¿El término? Borja. Por ejemplo, la palabra borja es como nos llaman los marroquíes a nosotros y significa borja, significa remiendo. ¿Por qué? Porque los españoles que fueron después de la posguerra y se refugiaron en Marruecos, muchos de ellos, a los cuales les debe mucho pues parte de todos esos refugiados españoles que estuvieron en Marruecos, entre ellos unos tíos abuelos míos, nos llamaban los remiendos porque no tenían ningún tipo de dinero y de tal manera que se arreglaron durante muchísimos años su ropa. Entonces los remiendos eran como nos llamaban ellos a nosotros. Y al final, nosotros que trabajamos estos temas que son tan importantes desde la deconstrucción, digamos, del estereotipo y del prejuicio, nos sirven para poner al otro en el mismo lugar del que somos nosotros. Seres culturales, en los cuales pues intentamos codificar la realidad como podemos. Intentando descodificar estas pequeñas cosas, pues hacemos ver a los demás que todos somos más o menos igual. Así que para que veáis muchas veces que sí, nosotros conocemos el código de nosotros hacia afuera, pero ¿y el de fuera hacia adentro cuál es? Porque a mí siempre me ha preocupado. ¿Sabéis cómo nos llaman los senegaleses? ¿A nosotros? Nos llaman tuta. Y yo le dije a un senegalés, pero macho, ¿eso tuta qué significa? Dice, tuta, fíjate, es que en Senegal durante mucho tiempo las únicas muñecas que habían y que nosotros regalábamos en Navidad eran unas muñecas importadas de Francia que eran blancas. Entonces las muñecas blancas se llamaban tuta. Entonces cuando veíamos un blanco decíamos, mira, como la muñeca, tuta. ¿Vale? Era un término que acaba siendo despectivo, pero que tenía otro origen. Pero al final lo interesante es no solo cómo nosotros vemos el mundo, sino cómo el mundo nos mira a nosotros como seres culturales. Y en ese encuentro yo creo que también hay una partida muy interesante que forma parte no solo del discurso de inclusión, sino también del acompañamiento que hemos hecho, muchos de los que estáis aquí, en esos procesos de acompañamiento y que pensamos que pueden ser positivos para las personas, para minimizar los riesgos, sobre todo emocionales, que tiene un proceso migratorio. Llevamos muchos años planteando eso que tú has comentado, ¿hasta cuándo una persona sigue siendo inmigrante? Si tú puedes con 20 años venir aquí y terminas con 70 siendo inmigrante, ¿cuándo vence? Cuando caduca la condición de inmigrante. Incluso peor, ¿no? Que cuando tienes 70 vuelves al lugar donde saliste y allí no te reconoce nadie. Una patria, y tú eres, no, es el de fuera, es el que vive en Alemania. Eso ha pasado mucho con la migración española, en Alemania, en Francia. Al final no hay ningún sitio ni de otro. ¿Y el coste emocional de eso, Marcos? Yo soy muy de Canadá, sobre todo desde que han regularizado la cannabis recreativa. Y creo que hacen grandes cosas, pero no sé cómo se podrían aplicar determinadas recetas que han funcionado en otros países aquí. Lo que sí sé es que recetas que han salido mal en otros países porque las aplicamos aquí. Eso es verdad. Por ejemplo, el concepto del melting pot norteamericano, del que era tan partidario Giovanni Sartori en uno de sus textos menos lúcidos. Eso es crear compartimentos estancos. Nosotros apostábamos frente a ese discurso por la interculturalidad que se suponía que podría, frente a la multiculturalidad, el interculturalismo podía interconectar eso, hasta que evidentemente llegamos a la transculturalidad. Pero vamos, el problema que tenemos con lo de la empatía. ¿Tú cómo le vas con este discurso a un nota con un bate de béisbol que está a punto de pegarle a un moro? ¿Cómo desarmas eso? ¿Cómo desarmas sin el bate de béisbol y tal el discursos que son peores que un bate de béisbol y que son muy facilitos? Tú tienes un problema, la culpa de los menas, la culpa de los moros, la culpa de las mujeres, la culpa de los gays, la culpa de... ¿Cómo desactivas eso? Si
hoy en día el imaginario del que participamos lo crean los medios de comunicación, que están en su inmensa mayoría controlados por un pensamiento hiperconservador, y las redes sociales, en donde asistimos a la victoria cotidiana de los ejércitos de Napoleón, de las granjas de bots, de trolls, de haters, de hackers, pagados por los grandes think tanks del pensamiento conservador, frente a una guerrilla que no tiene ni munición, ni gente, ni tiempo para contestarlo, y en las redes se está creando un imaginario absolutamente perverso de la realidad, que no solamente tiene que ver con las migraciones, sino con todo el discurso progresista que ha sido fulminado y aniquilado. Yo pertenezco a una generación que vivió la transición con un discurso progresista, con un sueño utópico. Yo ahora me estremezco cada vez que alguien se plantea cambiar la Constitución. ¿Para qué? ¿Para que tengamos reina en vez de rey? Me parece muy respetable. Yo soy republicano. Si abrimos el melón de la Constitución, probablemente el churro que nos salió en el 78 nos va a salir uno muchísimo peor, que elimine buena parte de las garantías sociales que tenía el texto del 78. Hemos mudado a un pensamiento conservador y a menudo reaccionario, y ese es el pensamiento de la calle. ¿Cómo se cambia el imaginario? Bueno, en gran medida, poquito a poco, con mucha paciencia y con exposiciones como Éxodo, que es a lo que veníamos. Eso contribuye a cambiar ese imaginario y eso es importante. Sin duda, o sea, para mí esa es la clave un poco de los tiempos que vivimos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque el discurso a todos nos entra por el móvil, a todos. A mí me lo mandan mis familiares. Y saben quién soy yo y el discurso que yo tengo. El discurso está ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque es complicado, sin duda, pero está claro que es otro de los grandes desafíos, como va a ser el demográfico, insisto, como va a ser el de la gestión de muchos otros procesos a los cuales nos vamos a ver abocados ya. Y volviendo al cambio climático, es lo mismo. ¿Desde cuánto tiempo atrás los científicos están alertando sobre las consecuencias del cambio climático? Hasta hace poco había presidentes de gobierno que decían que eso no es mentira, porque su primo que trabajaba en que era profesor de la Universidad de Sevilla, decía que eso no era verdad. Ya todos aceptan la realidad del cambio climático, y aun aceptando ese discurso y aceptando el análisis, ¿qué medidas reales se están estableciendo para frenar el cambio climático? En presupuestos, en leyes, en formas de eso que ahora llamamos la transición ecológica. ¿Qué estamos haciendo realmente? Ya todos decimos, sí, esto se nos viene abajo y el planeta se va a la mierda. Pero nosotros seguimos remando en la dirección contraria, aun sabiendo qué es lo que está ocurriendo. En fin. Yo creo que una de las cuestiones que nos planteamos tanto Javier y yo cuando empezamos a planificar el proyecto Éxodo ya hace casi 2 años, pues darle visibilidad a todo esto, ¿no? Es decir, el granito de arena que se puede poner desde el punto de vista de la práctica, de la música y sobre todo del discurso que habéis mantenido esta mañana, que ya antes de que vosotros lo hicieseis, ya sabíamos, Javier y yo, que iba a ser un punto muy importante del proyecto, donde se va realmente a ver el problema de raíz de lo que está ocurriendo con el tema de la migración, ¿no? El cambio climático, con todo esto. Porque lo demás, al final, queda de una manera más transversal, ¿no? Evidentemente, reclutar ese elenco de artistas, de 28 artistas, la mayoría internacionales, es un reclamo, por supuesto. De hecho, se ha visto que es un reclamo por los datos estadísticos que recibimos hace un par de días, ¿no? De 2.500 personas que han pasado ya por la sala. Evidentemente, todo esto hace que se visualice un problema. Y como decía Juan José, ¿no? Que a la gente le puede llegar más por el alma que por otras cuestiones. Desde el punto de vista del arte, yo creo que es una manifestación que puede ser interesante,
De hecho, el balance que tanto Javier como yo estamos sacando de todo esto, de este proyecto, es bastante positivo en este aspecto. La gente se está interesando, ¿no? y se está mentalizando de un problema que es evidente que existe, ¿no? Como existe el cambio climático desde hace mucho tiempo, aunque haya gente que no se lo crea, ¿no? Pero vamos, que ya no llueve, como llovía antes cuando íbamos al instituto, ¿verdad? No sé. Ahora caen unas lluvias torrenciales, como se dice más en el trópico, y cosas de estas que están cambiando evidentemente, ¿no? Pues yo creo que si hemos conseguido aportar un poquito, ¿no?, un granito de arena en esta problemática, pues nos damos por satisfechos. Era un día muy importante hoy. Era el eje central del objetivo del montaje del proyecto EXO, que seguirá siendo comunicación. No tanto una exposición, muy bien, la herramienta arte puesta en teoría al servicio de una idea a volver a comunicar como hacía Marcos antes. O sea, la obviedad no impide, al contrario, o sea, la obviedad insistente y perseverante es la que nos tiene que seguir obligando a comunicarlo desde muchos ángulos. Yo sigo haciéndolo pese que mucha gente me dice lo mismo, ¿no? Que esto ya es verdad, que ya se conoce, claro que se conoce. Pero no lo conoce todo el mundo o no nos acordamos siempre. Al final llegamos a nuestra casa, tenemos nuestro plato de comida y ya se nos olvida el negrito, el morito, como quieras llamarlo. Pasa a ser una estadística. Exactamente. Ahora nada más que tenemos volcán, antes era Afganistán, antes era... Y vamos tapando una cosa con otra y así es la sociedad. Esto desgraciadamente es así. Entonces yo sigo insistiendo en lo que pasa en la frontera y seguiré haciéndolo siempre. Yo creo que tendríamos que hacer un crowdfunding para mantener figuras como la de Marco, la del reportero. Los reporteros están en vías de extinción. Hace 20 años o 15 años nos quejábamos de que la agenda informativa a escala mundial la marcaban tres grandes agencias de... la marcaban tres grandes agencias de prensa a escala mundial. Pues ya ni eso, ya la suelen marcar una. ¿Por qué? Porque los grandes medios de comunicación a partir de la crisis de Lehman Brothers dejaron de invertir en periodistas como pretendía el New York Times y empezaron a invertir en lo que llamamos en otro tiempo hombres azules comerciales que iban a la búsqueda de publicistas, de publicidad que se reveló absolutamente insostenible porque no había nada que vender, ya los medios habían dejado de fabricar noticias. El reporterismo ha caído, ya los medios a partir de esa crisis, en lugar de estar suscritos a una de esas grandes agencias, Reuters, Associated Press, etc., se suscribe a una. No hay por parte de esas agencias personal suficiente ni dinero suficiente para mandar a gente a los lugares de conflicto. No hay para pagar corresponsales en esos lugares de conflicto. Sigue habiendo guerras larvadas y solamente cuando nos saltan las alarmas y esas guerras nos afectan a nosotros es cuando mandamos a alguien con una cámara de paracaidistas a ver qué ocurre. O gente voluntariosa como Marco y como muchos otros que van a los lugares donde ocurre la información y no saben siquiera si va a poder repercutir en su ahorro el trabajo que están realizando, porque no saben si van a venderlo. Javier Baulú, el primer premio Pulitzer español, dio la primicia de las primeras tandas de refugiados que llegaban a Bulgaria. En aquel episodio de trenes oscuros procedentes del este, él y Patricia, su socia en periodismo humano, intentaron vender aquel reportaje pidiendo una cantidad nada desorbitante, como eran 600 euros gastos aparte, por una primicia en España a nivel mundial. Solo lograron 600 euros gastos incluidos. Esas son las reglas del juego. ¿Cómo vamos a saber lo que ocurre si no hay nadie que lo cuente? Ni en los países de origen, ni paracaidistas como hemos sido nosotros en más de una ocasión. Y eso no lo percibimos. Es brutal, pero es así. Una parte de la realidad del mundo sigue siendo invisible en el momento en el que se supone que estamos mejor comunicados que nunca. Pero es que yo creo que se está haciendo aposta, que no quieren que vayamos a los sitios. Claro.
Porque yo a Ceuta, la crisis migratoria esta que ha habido en mayo, me tuve que ir pagándome yo el barco. Y sin ningún encargo, me fui yo solo, voluntariamente. Porque sabía que lo que estaba pasando allí no había pasado nunca y era algo extraordinario. Al final sí, claro, cuando ves las fotos, las compran Adolu, las compran AFP, las compran... Pero yo tengo que poner mi dinero por delante. Y yo no estoy en Afganistán porque cuando estuve investigando me costaba 700 euros el billete de avión a Pakistán, para poder entrar por Pakistán. Y no me lo puedo permitir, si no yo estaría en Afganistán. Pero no te mandan los medios, es que el tema del periodismo, vamos, y te de ahí por hablar, que ha vivido yo creo que todas las etapas, y además tiene familia, porque que se dedica a lo mismo que yo, sabe bien lo que estamos hablando. Y el proyector este, no sé qué le pasa, que está... Que por lo visto, como se ha cortado la luz, la bombilla dice que tarda un poquito en recuperar. Es que os quería mostrar cómo viven los migrantes aquí en España, cuando trabajan y cómo trabajan, porque curiosamente el LEPE, cuando fui a... es que me río porque para o llorar me da eso. Descubro en LEPE que estas personas que trabajan recogiendo frutos rojos viven al lado de un cementerio en chabolas hechas con palé y plástico de invernadero, porque en LEPE nadie le quiere alquilar su casa. Y que hay un bar para negros y una tienda para negros. En España, en el siglo XXI. Me parece brutal. Mira, cuando si me permite una anécdota de eso, hace, pues, hará 12 años, cosas así, cuando hacíamos Andalucía sin fronteras, hubo una denuncia de que no se les alquilaba a los migrantes en Huelva, en la provincia, casas normales, y por lo tanto se tenían que ir a la infravivienda. Ahmed Fiani, que era uno de los compañeros que estaba en la redacción y que salía ante cámara, hicimos un experimento, le colocamos una cámara enfrente, cogió el teléfono y dijo: ahora voy a poner voz de moro. Y delante de la cámara llamamos a una de las casas de que se ofrecían en alquiler y por favor, que yo vengo aquí a la recogida de las fresas, quería alquilar la casa. No, ya está alquilada, lo siento mucho, tal. Cuelga el teléfono y dice: ahora voy a poner voz europea. Óigame la señora, que he visto que tiene una casa en alquiler, ¿qué tal? Sí, inmediatamente estaba alquilada. Esto es algo es así. Brutal, pero es así. Es así. Y curioso, bueno, ¿cuántas veces han salido ardiendo estos campamentos? Chabolistas. Oye, pero qué casualidad que a veces cuando termina la temporada que recogida del fruto. Casi siempre. Es curioso. Yo creo que algo hay que hacer. Está claro que no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque lo que está pasando... En el ejido, cuando los incidentes del ejido, por llamarlo de una manera suave, en Las Norias fui a un locutorio que había sido incendiado con cócteles molotov. Tenía un argelino, me pasa al interior del locutorio, que estaba completamente calcinado, y me dice: mira ahí en el suelo lo que hay. Quedaba un pequeño casquillo de proyectil de escopeta, y le digo: ¿y esto qué es? Y dice: porque cuando lanzaron los cócteles molotov empezaron a dispararnos para que no saliéramos del locutorio. Y dice: pero no era, hablaba muy bien español, no era neonazi venido de Madrid, era mi vecino del frente que se ha quitado en medio desde que pasó esto. Y le digo: ¿y la Guardia Civil? Dice: me ando en la tapia mientras esto pasaba. Bueno, ustedes dan por finalizada la cosa, no hay más. Cuando queráis... Yo no he empezado. Pero a la vista... Y vamos a mostrar lo de Ceuta y vamos a contigo. Lo de la tecnología, no sabes lo que pasa. Bueno, tendremos que organizarlo, ¿no? La segunda parte. Claro. Oye, desde nuestra parte, desde el proyecto Éxodo, no podemos agradeceros más. Ha sido un privilegio teneros y contar con vosotros, y en fin, así de claro y así de sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias.